Tardes. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor al libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, vamos a leer del versículo 45 al 56. Vamos a terminar este capítulo. Entonces lo que vamos a hacer es lo de costumbre, que es leerlo todo completito, orar y después pedirle a Dios que nos demuestre qué es lo que quiso decir con esta historia un poco curiosa. Dice así, Marcos 6, 45: inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras que él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret y llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas y le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanos. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Es nuestro deseo, como cada fin de semana al venir a la iglesia, tener un entendimiento más preciso de quién eres tú. Realmente ese es el fin detrás de todo lo que hacemos. Jesús, te queremos conocer. Queremos que no solamente nos impresiones por tu grandeza, sino que nos enamores con tu ternura. No queremos únicamente tener plasmado una imagen de un Dios grande, sino la imagen de un Dios íntimo. Y Padre, al ver esa historia, Padre, te pido que nos ayudes cuando nos sentimos frustrados, atorados, tensos, atemorizados, sabiendo que tú eres más grande que cualquier cosa a la cual nos estamos enfrentando. En el nombre de Jesús, amén. No sé si le tienes miedo a algo. Cuando yo era niño, había un cementerio cerca de la casa de mis papás y era una colonia como vieja, y era un cementerio viejo donde habían tumbas, donde tienen inclusive fotos así en tono sepia de los difuntos, y recuerdo que las luces de la calle estaban más altas que los árboles. Entonces habían estas sombras ahí, estos ruidos y estos vientos, y me acuerdo que íbamos allá a intentar asustarnos y contábamos historias de terror y nos intentábamos esconder y sacarle el susto a alguien, y cuando alguien llegaba nuevo a la colonia lo llevábamos ahí y lo dejábamos ahí solo, porque pues es lo que se hace para darle la bienvenida a alguien a tu colonia. Y me acuerdo que algunos de los momentos de mi niñez donde más miedo sentí era estar en esos momentos. Algo así se me figura esa historia. Imagínate estar en una tormenta en el mar. También tengo una experiencia con eso. Cuando tenía quizá 4 o 5 años, fuimos a una isla, ¿no? Estábamos de vacaciones en el interior del país y fuimos a una isla en barco, y de regreso nos agarró un tormentón horrible. Y recuerdo estar subiendo en las olas y el viento y el agua y las señoras gritando, y mi madre me estaba agarrando tan fuerte que dije: si no me ahogo, me voy a morir ahorita ahogado en los brazos de mi madre. Así, un miedo bien fuerte que sentíamos todos los que estábamos en ese barco. De hecho, era un barco de 2 pisos y las personas que estaban arriba nada más se escuchaban los gritos y los relámpagos, o sea, feo. Ahora imagínate no solamente estar en el mar en una tormenta, sino estar en el mar en una tormenta a las 3 de la mañana, sin nada de luz. A mí sí me daría mucho miedo eso. La verdad, no soy yo una persona así muy miedosa, pero eso sí me daría miedo, la neta. Ahora, agrégale a eso el rollo supersticioso de la gente de la antigüedad, específicamente los hebreos, le tenían mucho miedo al mar.
Hasta hay secciones en la Biblia, en Job, que habla de que hay un monstruo que estaba en el mar. Y si ves el Apocalipsis, dice que del mar sale la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y o sea, esa es como que la mentalidad de los hebreos, que de por sí les daba un poco de cosa el mar, y luego de noche, y luego en una tormenta. O sea, sí está agachada la situación. Ahora, incluye en eso el hecho que no hay nada de luz. Quizá es luna llena, o quizá hay relámpagos y truenos. De repente a lo lejos ves una figura vestida de blanco y dices, ya llegó la Llorona por nosotros, ¿no? O sea, y es esta situación donde yo creo que cualquier persona, por más lógico que seas, por más que digas, no, los fantasmas no existen, en ese momento te hace dudar. En ese momento sí sería un terror real. Ahora, hay algo acerca de esa historia que lo voy a mencionar unas cuantas veces, pero hay algo de esa historia que se me hace tan raro. Y eso es que incluye, Marcos, que la intención de Jesús no era detenerse, era seguir caminando, pasarse de lejos a las personas. O sea, que Jesús no tenía quizá la intención de detener la tormenta tanto como nada más quería que sus discípulos lo vieran caminando sobre el agua. Está muy extraño eso. Y luego también está extraño el hecho que los demás evangelios nos cuentan que estaba ahí Pedro, y que Pedro le dijo, hey, si eres tú, Señor, pídeme que vaya contigo. Y también Pedro caminó sobre el agua y después vio las olas y se ahogó. Muchos de ustedes conocen la historia. Marcos no incluye eso. ¿Por qué será? Algunos dicen, no, pues es que Marcos cuenta la historia como la cuenta Pedro. Y quizá a Pedro le daba pena que la gente se supiera que se estaba ahogando ahí, que lo tuvo que rescatar Jesús, o no sé, pero se me hace curioso la historia en general y los detalles que incluye Marcos en particular. Entonces, para entender esa historia, creo que la tenemos que ver en secuencia de principio a fin, empezando en el 45. Dice, inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida. Eso es importante porque van a salir hacia Betsaida, pero van a arribar a otro puerto. Mientras él enviaba a la gente a casa, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Entonces les recuerdo el contexto, que Jesús y sus discípulos cruzaron el mar para ir a descansar, pero lejos de descansar, 5,000 familias se acercaron, las tuvieron que alimentar. Después de alimentarlas, Jesús les dice, ¿sabes qué? Váyanse al otro lado del mar. Yo me voy a subir a los cerros a pasar el tiempo a solas, a descansar, a pasar tiempo en oración. No es el punto de mi mensaje, pero creo que es importante reconocer que Jesús, aun cuando su agenda estaba llena y aun cuando sus compromisos eran muchos, buscaba el tiempo de pasar el tiempo a solas, de pasar el tiempo en oración, de pasar el tiempo en descanso. ¿Por qué menciono esto? Creo que hay dos polos, dos extremos. Hay personas que son un poco flojas, que ven cosas y dicen, ay, me quiero parecer a Jesús, ¿no? Yo también quiero mi tiempo a solas, yo también quiero descansar, pero hay otras personas, y creo que esa es la mayoría de nosotros, la mayoría de personas que venimos a Horizonte, somos personas con ambición, con una ética de trabajo y así, y creo que para la mayoría de nosotros tenemos que ser recordados que Jesús, aún con todas sus actividades, que eran más que las que tú tienes y las que yo tengo, aún con todas sus actividades, jamás descuidó su tiempo de oración. Jamás descuidó su tiempo a solas con Dios. Él cuidaba su salud, él descansaba cuando lo necesitaba, él pasaba tiempo a solas con Dios cuando lo necesitaba. Y nada más lo estoy mencionando porque de repente decimos, estoy tan ocupado que no puedo darme el lujo de descansar. ¿Sabes qué? El descanso, la oración y la intimidad con Dios no es un lujo si te alcanza el tiempo, es una prioridad, porque si no lo haces prioridad es cuestión de tiempo antes de que truenes y ya no vas a tener energía para nada. Entonces Jesús nos da este ejemplo de descanso y sube a los cerros a orar, a descansar, pero no un descanso quizá como el tú y yo conocemos, porque no está ahí echadote, está orando hasta la madrugada, hasta las 3 de la mañana. Y mientras que él está orando, nos dice la historia que muy tarde esa misma noche, versículo 45, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarles de largo. Entonces Jesús está en el cerro, y nada más para darte una idea, se llama el mar de Galilea, pero no es un mar como tú y yo nos imaginamos, el Pacífico o el Mediterráneo. Es un lago grande.
como unos 20 kilómetros para cruzar. Imagínate en distancia similar como de aquí a la isla, que en una panguita con un motor no está lejos. Te subes a un barquito, agárrate joven, y en 45 minutos se tienen en la isla. Pero en ese entonces no tenías un motorcito, era literal remar. Y si tenías un buen viento que te llevaba, pues igual no estaba tan lejos. Pero si el viento estaba en tu contra, no sé si alguien aquí quizá ha remado. Sé que de repente aquí en lo que antes era la presa se remaba. Ahora no sé si siguen remando ahí en el lodo, en el charco, pero antes se remaba, y no sé qué tan pesado es remar. Asumo que es súper pesado. Ahora imagínate darte la tarea de remar unos 20 kilómetros en contra del viento. Entonces nos dice que está en medio del mar, pero no creo que significa que literal están en medio del lago. Más bien ya no están en la orilla. Están demasiado lejos como para regresarse, pero no han avanzado lo suficiente como para sentir que están progresando. Y nada más están remando y remando y luchando y luchando, y no están avanzando. Y no sé si alguna vez tú te has sentido así. Porque Jesús fue quien les dijo: métanse al barco y remen al otro lado. Y ellos están obedeciendo a Jesús. Y cuando están obedeciendo a Jesús, lejos de sentir que están progresando y llegando a donde Dios quiere que ellos vayan, están remando y remando y remando, y no están avanzando. Spurgeon nota eso y estaba leyendo su comentario, que dice que a veces, aun cuando estás obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios te pide, no vas a sentir progreso. Y eso es normal. Porque de repente tú y yo quisiéramos que el momento que empezamos a obedecer a Jesús veamos resultados así. No sé cuánto tiempo tienes de cristiano, pero cuanto más tiempo tienes de cristiano, te das cuenta que la obediencia no produce normalmente resultados inmediatos. Sería chido que el primer día que tú decides leer tu Biblia y orar, que de repente ya no tienes conflictos con tu esposa, tus hijos te respetan y te dan un aumento en el trabajo. Eso sería increíble. Sería increíble que el primer día que decides ser fiel con tus ingresos, que Dios te lleve dinero, decirles: no, pues eso sí funciona, ¿no? Pero no funciona así. No funciona así. La obediencia rara vez produce resultados inmediatos. Hay veces en los cuales Dios hace un milagro y de un día para otro todo cambia, todo chido, no hay problema, te resolvió tu conflicto. Pero la gran mayoría del tiempo la obediencia es como una semilla que se siembra, y es ilógico pensar que una semilla que se sembró a las 48 horas ya le estés pidiendo resultados. Entonces de repente tenemos que obedecer, no viendo a corto plazo, sino viendo a largo plazo, diciendo: voy a ser obediente hoy, sabiendo que esto a futuro me va a producir los resultados que estoy buscando. Dice en Gálatas que no te canses de hacer el bien, porque si no desmayas, cosecharás el fruto. De repente el cristianismo se trata de persistencia, se trata de obediencia a largo plazo, aunque ahorita lo único que sentimos es viento en nuestra contra, es remar y cansarnos, y estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y aún no estamos viendo los resultados que quisiéramos tener. Y Dios está ahí en el cerro viéndolos y dice: voy a ir con ellos. Y decide en ese momento llegar caminando sobre el agua, uno de sus milagros más famosos. Jesús se va caminando sobre el agua para llegar a donde ellos están. Y una vez más, la segunda de 3 veces que voy a mencionar eso, porque se me hace que es clave para entender el pasaje. Jesús tenía pensado irse de largo. O sea, ¿será que Jesús nada más quería sacarle el susto de sus vidas a sus discípulos y nada más irse? Estar en la tormenta y nada más ir caminando y ¡hey! Los discípulos ¡ah! Nos vemos del otro lado y los discípulos: ¿quién es? No, es un fantasma. ¿Será que es eso? Creo que sí existe la posibilidad que Marcos simplemente incluye ese dato para mostrar el humor de Jesús, porque no nos damos cuenta, pero Jesús era súper chistoso, súper chistoso. Hay un chorro de cosas que dice Jesús que si no entiendes que Jesús era maestro de la ironía y de la comedia, de repente no lo entendemos, ¿no? Cuando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico, específicamente un rico confiando en sus riquezas, entre al reino de los cielos. De repente personas dicen: no, es que había una entrada en la puerta que se llamaba el ojo de la aguja y tenía que pasar ahí el camello. No,
Eso se inventó después. Lo que estaba diciendo Jesús es literal: mira una aguja y mira un camello y no va a pasar. Échale vaselina, empuja lo que quieras, no va a pasar. Y Jesús tenía esa comedia y de repente quizás simplemente está incluyendo esto porque Jesús estaba así: chécate eso, Gabriel, les voy a sacar el susto de su vida. Pero aunque Jesús era muy chistoso y quizá hace eso para que después de varios capítulos un poco densos digamos: qué malo Jesús, los pobres discípulos. Pero como digo, creo que eso lo incluye porque ya hemos visto que Marcos es súper preciso con las cosas que él incluye. No incluye nada de okis. Entonces esa frase tan extraña como que él estaba caminando sobre el agua sin la intención de detenerse debe de hacernos pensar: pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me demuestra eso? Jesús no caminó sobre el agua para ir a rescatar a los discípulos. No dijo: pobrecitos, están remando y no están avanzando, voy a ir al medio del mar para calmar la tormenta. ¿Por qué? Porque él pudo haber calmado la tormenta desde el cerro donde le estaba orando. Sin ningún problema él pudo haber dicho: Padre, por favor, calma la tormenta, y ellos hubieran llegado al otro lado sin ningún problema. Y el hecho que él no tenía la intención de detenerse demuestra que la razón que él caminó sobre el agua es porque él quería que sus discípulos lo vieran caminando sobre el agua. ¿Por qué? En los evangelios, los recuentos que tenemos de Jesús, no sé por qué, pero nunca dice directamente Jesús es Dios. Lo demuestra de muchas formas, pero nunca directamente dice Jesús es Dios. ¿Por qué? No lo sé, pero es un hecho. ¿Qué es lo que sí hace? Vez tras vez tras vez, de 1000 formas distintas, nos demuestra que es Dios. Que Jesús llega con 2000 demonios, no sé si se acuerdan, hace unas cuantas semanas, y los demonios dicen: ¿qué quieres tú con nosotros, hijo del Altísimo? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Esa es una forma de que la Biblia está diciendo Jesús es Dios. Y los discípulos no lo entienden. Y que hay versículos que dicen que el Altísimo va a llegar con sanidad en el borde de su manto, y llega la mujer y toca el borde de su manto y es sanada. Y aquí vemos que otras personas son sanados tocando el borde de su manto, y los discípulos: no, pues qué curioso, ¿no? Que Jesús ve a una persona y le dice: hijo, tus pecados se son perdonados. Y los fariseos dicen: hey, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús así como que: exacto. Y los discípulos así como que: ¿qué querrá decir eso? Qué raro. Porque ahorita nos va a decir que todavía no entendían el milagro de los panes y de los peces. Y eso es un tema que abarca varios capítulos, entonces no lo vamos a ver todo hoy. Pero los discípulos, escúchame bien, los discípulos aún no entendían que Jesús es Dios. Lo ven como un profeta, lo ven como un rabino, lo ven como un maestro, lo ven como un amigo, inclusive lo ven como un Mesías, una figura que viene a traerles libertad de la opresión. Pero aún no les cae el 20 que Jesús es Dios hecho carne. Entonces, ¿por qué camina sobre el mar? Para los judíos, la parte de la Biblia quizá que más les instruye en conocer cómo es Dios es el recuento de la creación, Génesis 1 y 2. Y la Biblia, Génesis 1, inicia así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, se puede decir tormentoso, y el Espíritu de Dios, la Reina Valera dice, se movía sobre la faz del abismo. Pero eso es más precisamente traducido, que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. De hecho, hasta hay un corito antiguo mexicano que dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En que se la saben, tienen ya tiempo en la iglesia. Y esa es una traducción precisa. Que la primera vez en la Biblia que vemos a Dios es en el contexto de que Él se mueve sobre la superficie del agua. De hecho, hay un versículo en Job 9:8 hablando de Dios, creo que va a estar en pantalla. Dice: Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Hay otros versículos en Salmos que hablan cómo Dios se mueve sobre la superficie del mar. Entonces, específicamente, quizá el de Job sí es un versículo poco conocido, pero Génesis 1:2 es el principio de la Biblia, es el principio del mensaje de Dios, es el principio de la historia de la creación. Es la primera página. Si vas a una escuela hebrea, lo primero que te enseñan acerca de Dios es Génesis 1, el principio. Entonces cualquier hebreo
identifica Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, moviéndose sobre la superficie del mar, que Él es el único que extiende las estrellas en el cielo, que marcha sobre las olas del mar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Por milésima vez está haciendo cosas que cualquier hebreo que tiene conocimiento de la Biblia entendería. Jesús me está intentando decir que es Dios. Si Dios al principio se movía sobre la superficie del agua, y Dios es el que crea el universo y marcha sobre las olas del mar, y Jesús sale caminando sobre el mar sin la intención de pararse, solamente para que sus discípulos lo vieran en el mar, que dijera: hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y siguiera caminando. ¿Por qué lo hace? Porque la meta de Jesús no era tanto calmar la tormenta, aunque lo va a hacer. La meta de Jesús es que por fin le cayera al 20 a sus discípulos de que Él no solamente es un mero hombre, un profeta, un rabino, el Mesías, que Jesús es Dios hecho carne, habitando en medio de nosotros, que la Biblia nos dice que en Jesús vemos la gloria de Dios. Entonces lo que Jesús quiere, que sus discípulos por fin entiendan que Él es Dios. Entonces camina sobre las aguas como únicamente Dios puede, y algo que Dios ha hecho en el principio de la creación. Versículo 49. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror. No los culpo, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esto lo hemos visto varias veces y temo ser un poco redundante, pero si la Biblia lo repite, creo que vale la pena repetirlo. Jesús a cada rato le está diciendo a sus discípulos: no teman, no teman, no teman. De hecho, les he dicho esto antes, pero el mandato más común de la Biblia es no temas. Creo yo, porque uno de los problemas más comunes del corazón humano es el temor, es la ansiedad, es la preocupación, es el estrés. Entonces a cada rato Dios está recordando: no temas, no temas, no temas. ¿Por qué no temas? Porque estoy contigo. El versículo quizá que más cito, yo siento que cada domingo lo digo, es: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Puedes pasar el valle más terrible, pero si entiendes que Dios está contigo, no tienes por qué temer, porque Dios está a tu lado. Y en medio de la tormenta Él le dice a los discípulos: hey, no teman. No solamente no teman, tengan ánimo. Esa es la tercera vez que lo dice en situaciones similares. La primera dijo: no teman, solo cree. La segunda fue: no teman, tengan fe. Y ahora: no teman, tengan ánimo. Eso es el más extremo, porque una cosa es: no teman, cree que Dios está contigo, eso es importante. No teman, no pierdas la fe, eso es importante. No temas, ten ánimo, emociónate, ponte feliz. ¿Por qué? Porque quizá estás en una tormenta, pero Dios está contigo, y eso es suficiente para cambiar tu estado de ánimo, sin importar qué tan terribles se vean tus circunstancias. Lo único que nos puede dar serenidad y paz en el corazón en medio de la dificultad es recordar que Dios está con nosotros. ¿Sabes qué es lo que más necesitamos? No levantes tu mano, pero ¿cuántas personas aquí batallan con temor? No levantes tu mano. ¿Cuántas personas aquí batallan con ansiedad? ¿Cuántas personas aquí batallan con preocupación? Es parte de mi ADN. Mi abuela era la persona más nerviosa que he conocido. Mi papá también toda la vida ha sido muy nervioso. Yo también soy bien nervioso, lleno de ansiedad, y yo me tengo que estar recordando a cada rato: Jonathan, tranquilo, Dios está aquí. Y cuando tú te sientes estresado, abrumado, cuando tú sientes que tu situación es más grande de lo que puedes sobrellevar, tenemos que respirar profundo y decir: Dios está conmigo, todo va a estar bien. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Y el que empezó la buena obra en ti será fiel para terminarla hasta el día del Cristo. Ten fe, no temas, ten ánimo, Dios está aquí. Y si puedes recordar eso, puedes atravesar cualquier cosa sin perder el ánimo. Entonces dice: hey, tranquilos. Versículo 51. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo, y ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Es lo que les digo, y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Hay una idea que abarca varios capítulos, y esto es Jesús intentando convencer a sus discípulos que Él es Dios. Y esta misma idea de que los discípulos están bien torombolos, no sé si es la palabra correcta, pero que los discípulos están así bien perdidos, y que vez tras vez Jesús les demuestra de manera contundente que Él es Dios, y los discípulos así como que: qué cosa tan más extraña. Así que se quedan ahí asombrados. Es como que: oye Juan, ¿es normal que alguien camine sobre el agua? Así como que no entienden lo que está sucediendo aún.
Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret y llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron toda la región llevando a sus enfermos, y dice que trajeron a personas de todas partes y Jesús les estaba sanando de maneras milagrosas. Ahora, yo quiero terminar con dos ideas. Uno, arribaron, nos dice que al puerto de Genesaret. Ellos salieron hacia Bethsaida, creo que era, y arribaron en Genesaret. La tormenta resultó desviándoles, pero al llegar a Genesaret se toparon con milagros, se toparon con propósito, se toparon con personas con necesidad que lo estaban esperando. ¿Qué me demuestra esto? Que muchas veces lo que tú y yo pensamos que está ahí para detenernos, realmente está ahí para redireccionarnos. O déjalo un poco más fuerte. Lo que tú crees que es para destruirte, a veces simplemente es para reubicarte. Lo que tú sientes que va a ser el final de tu historia, realmente es Dios mostrándote que tiene otro camino, otro propósito. Y la tormenta les detuvo de ir a Bethsaida, así es, y les llevó a Genesaret. No porque Dios era malo, sino porque Dios tenía un propósito para ellos en Genesaret. Déjalo digo de esa forma. El pastor Chuck Smith, fundador de Calvary, tiene una frase súper icónica, que es: donde Dios guía, Dios provee. Y hay veces, no siempre, pero hay veces cuando la tormenta, la resistencia, el viento en tu contra, la corriente en tu contra, no es nada más que Dios cerrando una puerta y abriendo otra en otro lugar. Y de repente nos clavamos y decimos: no, es que tiene que ser así. Ahora, sí hay veces que hay dificultad y tú tienes que perseverar, y en la dificultad tienes que mostrar tu fidelidad, pero a veces, y es difícil, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Hay veces que la razón que sientes que no estás progresando, y la razón que sientes tanta resistencia, es porque Dios no está buscando detenerte, solamente redireccionarte un poco. Sé que tú estás clavado en este puerto, pero yo tengo este otro puerto para ti. Estoy dispuesto a cerrar la puerta aquí para abrirte otra puerta que te va a llevar a un mayor propósito, que te va a llevar al destino que yo quiero para ti. Dios cierra puertas y abre puertas, y es la forma que Él guía. Amo esto, de donde Dios guía, Dios provee. No te estreses. Si Dios cierra una puerta, es porque Él es grande y Él sabe todo lo que tú no sabes. Y si Él cerró una puerta, créeme que va a ser para su gloria y para tu bien, y va a abrir otra puerta. Eso te lo garantizo. Que Dios, cuando cierra una puerta, no es para privarte de algo, es para guiarte a un lugar, a un destino. Donde Dios guía, Dios provee. Y si Dios no está proveyendo, quizá Dios está guiando en una dirección distinta. Dejamos un ejemplo de la iglesia que creo que nos puede ayudar a entender eso. Hace como 5 o 6 años tuvimos la idea de empezar una escuela aquí. Queríamos tener desde maternal hasta secundaria, aquí mismo en esa propiedad. Entonces abrimos una estancia infantil. Empezamos trámites con la SEP, con Protección Civil, con bomberos. Súper caros los trámites, súper caros las adecuaciones. Empezamos a hacer todo. Contratamos a alguien para que se hiciera cargo. Invertimos. Horizonte nunca ha sido una iglesia con un presupuesto súper grande, pero hace 5 o 6 años mucho menos. Hicimos un gran sacrificio de nuestra parte económicamente para ver nacer este proyecto, y no nos lo aprobaron. Prácticamente nos dijeron: o es iglesia o es escuela, pero no puedes tener en la misma propiedad la iglesia y la escuela. Y en ese momento tenemos una decisión. Decir: reprendo el espíritu de la SEP, ¿no? Y lo vamos a hacer. O podemos decir: ¿sabes qué? Hicimos nuestro mejor esfuerzo. No es que lo hicimos con flojera, y no es que intentamos librarnos de pasos del camino. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, y aún después de que dijeron que no, hablamos a las personas que pudimos hablar, hicimos la lucha, y fue un no contundente. ¿Sabes qué? Está bien, Dios no abrió la puerta. ¿Y sabes la paz que te da el saber?
Pues Dios no lo quiso, porque todo mundo vive en el hubiera. Y si hubiera hecho eso, y si hubiera hecho eso, y si hubiera hecho eso, ¿sabes qué? Dios no abrió la puerta. Tranquilo. ¿Perdimos dinero? Sí. ¿Fue difícil? Sí. ¿Emocionalmente se sintió como un desperdicio? Sí. Tengo varios amigos que son pastores que tienen escuelas y todos me han dicho lo mismo. ¿Sabes qué? Es súper caro y tienes que estar listo a que la iglesia subsidie la escuela quizá la primera década. Va a llegar el momento donde va a ser autosustentable y así, pero tienes que estar dispuesto a que le cueste a la iglesia económicamente para que pueda desarrollarse el proyecto. Nos dijimos, pues va, está bien. Si nos cuesta, o sea, pues está bien el proyecto, es una buena idea. Y Dios no abrió. Y pudiéramos decir, Dios, ¿qué? ¿No te importan los niños de Ensenada? Pero 5 años después vemos lo que Dios está haciendo, no solamente aquí en Ensenada, sino alrededor con las iglesias que se están empezando. Y eso jamás se hubiera podido hacer si nuestras manos estuvieran atadas y nuestra cartera estuviera cerrada, porque estuviéramos manteniendo este proyecto que quizá era bueno, pero no era el plan de Dios para Horizonte. Y eso no era Dios frenándonos, era Dios redirigiéndonos. Ese proyecto no, pero tengo algo más grande para ti. Y cuando Dios guía, Dios provee, Dios abre puertas. Y ahora se ve la provisión de Dios. Estamos a punto de abrir en Monterrey en 2 semanas, para que estén orando por eso. Dios mío, qué loco. Y una de nuestras cosas es, ¿cómo le vamos a hacer para pagar el equipo de sonido? O sea, esas cosas son bien caras. Y la primera persona que se sumó al equipo de Horizonte Monterrey dijo, yo me dedico a renta de equipo de sonido y sé que están empezando y no tienen dinero, entonces yo les puedo prestar mi equipo en lo que ustedes establecen. Como que, ok, chido. Dios está proveyendo, significa que Dios está guiando. Y ojo, no va a ser la primera. No va a ser la primera. Yo creo que Jonathan y Blanca tuvieron que ir como a 15 teatros diferentes para intentar rentarlo. Y en todos los teatros, en cuanto se enteraban que somos cristianos, decían, nosotros no rentamos a cristianos. No rentamos a cristianos, no rentamos a cristianos. Ya estábamos listos para llegar y decir que éramos budistas, no sé, pero necesitábamos un teatro. Y el teatro que más queríamos, por fin, después de 2 meses de dialogar, nos dieron un precio mucho mayor al que queríamos. Y el día que nos dieron ese precio, hablamos a otro teatro que ya nos había dicho que no. Y dijimos, ¿podemos ir a hablar contigo? Y hablamos con él. Y por el precio que este otro teatro quería para una semana, nos alcanzó para todo un mes en ese otro teatro, mejor ubicado, en un edificio antiguo, histórico, con un espacio mejor al primer teatro. Entonces dices, pues Dios está abriendo puertas. Dios está guiando. ¿Por qué uso este ejemplo? Hay cosas en tu vida. Yo soy bien terco. Soy súper terco. Mi staff sabe que soy bien terco. Me perdonan y así me aman. Mi esposa sabe que soy bien terco. Mi esposa, más que nadie, sabe que soy bien terco. Y aún así me perdona y me ama. Pero hasta una persona tan terca como yo necesita aprender que si Dios cerró una puerta, que no me tengo que agüitar, porque hay otra puerta que está abierta, que va a hacer que ni siquiera me preocupe de que la primera puerta se cerró, porque esa segunda puerta abierta me está guiando al propósito que Dios tiene para mí. Y sabes que eso es lo que yo quiero que tú sepas, que de repente Dios va a cerrar puertas. No tienes que preocuparte, no tienes que desesperarte. Si Dios cerró una puerta, ojo, tú y yo ni tenemos idea de lo que está sucediendo hoy, y Dios ya tiene los próximos 5,000 años resueltos. Entonces, si Él cerró una puerta, tienes que confiar que Él sabe más que tú, que Él es más sabio que tú, que Él te ama más que tú, y que si Él está cerrando algo es porque Él está abriendo algo que va a ser para su gloria, tu bien. Y cuando tú atraviesas esa puerta, quizá no llegaste al primer puerto que querías, pero llegaste al puerto que Dios quería, y eso te va a llevar al propósito que Dios tiene para ti. No te estreses si ves puertas cerradas. La resistencia no es Dios destruyendo, es Dios redirigiendo. Último punto. Ese lo vamos a hacer de pie. Ayúdame ya para cerrar este mensaje, si te puedes poner de pie. Por tercera y última vez quiero mencionar este
momento que esa frase que Jesús no quería detenerse. ¿Por qué? Y quizá estoy leyendo un poco entre líneas y quizá le estoy echando demasiada salsa a los tacos, pero sí veo algo ahí. En Éxodo hay una historia donde Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria y eso me basta. Y Dios le dice: no me puedes ver, pero pasaré delante de ti y declararé mi nombre. Y otra parte de Éxodo, Moisés le dice: ¿y cuál es su nombre? Y Dios le dijo: tú diles que el que es, otras traducciones, la más común dice: el yo soy te ha enviado. Entonces Dios dice: yo voy a pasar delante de ti y te voy a declarar mi nombre. Y no se me hace casualidad que Jesús tiene la intención de, en su gloria, caminando como Dios en el principio sobre las aguas, como Dios marchando sobre las olas del mar, que su intención era pasar de largo. Cuando los discípulos gritan: ¡hey! ¿Quién eres? Le dice: tranquilo. Y en la NTV dice: yo estoy aquí. Pero si te fijas, tiene un asterisco. En la parte de abajo dice literalmente: yo soy. Que Jesús está pasando en su gloria. Y las personas llenas de temor, y Jesús se detiene y le dice: hey, yo soy. ¿Sabes qué es lo trágico? Aún con todo eso no les cae el 20 a los discípulos. Aún no saben que lo que Jesús está intentando comunicar es que Él es Dios. Lo que dice en Hebreos, que en el rostro de Jesús vemos la gloria del Padre. No lo entienden, no lo entienden. Y no es porque sean malos. Lo más probable es que en ese momento ya llevan 1 año y medio con Jesús, sirviéndole, amándole, haciendo milagros en su nombre. Me pregunto si hay personas aquí que tú amas a Jesús, que tú sirves a Jesús, que tú vienes a la iglesia, que tú amas estar aquí, pero quizá aún no te ha caído al 100% el 20 de quién es Jesús. ¿Sabes? La prioridad de Jesús no era calmar las tormentas. La prioridad de Jesús era convencer a sus discípulos de quién Él es. Hay una oración en Juan 17 donde Juan ora y dice: Padre, que vean la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Porque créeme, cuando ves a Jesús en su grandeza, como Él realmente es, dejan de preocuparte tus tormentas, deja de preocuparte tu frustración, porque entiendes que Dios no te tiene que librar de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él está a tu lado. Y como ya lo dije, cuando tienes la idea precisa de quién es Jesús, entonces realmente puedes decir con fe: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes decir que soy más que vencedor en Cristo. Puedes decir que no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Lo más importante para ti, lo más importante para mí, es contestar esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y cuando entiendes quién es Jesús, cuando entiendes que ese Jesús, ese Dios que sobre todo el universo está a tu favor, eso te trae una paz que es mayor a cualquier paz que tienes cuando no hay tormenta. Dejemos de pedirle a Dios únicamente que nos quite la tormenta. Empecemos a pedirle que Él se manifieste a nosotros en medio de la tormenta. Porque escúchame bien, si Dios te quita la tormenta pero no desarrolla en ti más confianza, fue de oquis y fue en vano que hayas atravesado la tormenta. Pero si esa tormenta te lleva a depender más de Jesús, a confiar más en Jesús, en conocer más a Jesús, entonces, como dijo Spurgeon, bendita ola que nos azota contra la roca viva. Bendito problema que nos abre los ojos para ver quién es realmente Jesús. Los discípulos no lo entendieron. Mi oración es que nosotros sí. Que Jesús es Dios hecho carne, que Jesús es el mismo que caminó sobre la faz del abismo en la creación del mundo, y ahora Él está presente en ese lugar y Él camina a tu lado y Él está a tu favor. Y cuando tú entiendes eso, en vez de temer, tendrás ánimo, porque Él es el yo soy. La pregunta más importante que te puedas hacer es: ¿quién es Jesús? Sabes, ya casi llevamos 6 meses estudiando el libro de Marcos. Qué pena. Vamos en el capítulo 6. Y ayer estaba haciendo cuentas, estaba viendo las historias y leyendo, y dije: creo que nos falta 1 año. Y no era mi intención era como 9, 10 meses total.
Pero ¿sabes qué? Está chido. Si vamos historia tras historia tras historia, ¿hay algo más importante en todo el universo que conocer mejor a Jesús? ¿Y hay un mejor lugar en la Biblia para conocer a Jesús que en los evangelios? Entonces, que nos tome el tiempo que nos tome, que nos tarde el tiempo que nos tarde, es una buena inversión domingo tras domingo abrir los evangelios, leer las historias de Jesús y con un corazón abierto decir: Jesús, manifiéstate, que estoy aquí con ojos abiertos, con un corazón dispuesto, con oídos atentos, porque he venido a ese lugar a redescubrir quién es Jesús. ¿Te parece si adoramos a Jesús en esta tarde, reconociendo que Él es sobre todo? Vamos a adorar a Jesús.